Bueno, bienvenidos a este video donde se va a estar explicando obviamente el algoritmo de generador de horarios. Entonces vamos a empezar primeramente con ello. Dentro de aquí podemos ver rápidamente el listado de pruebas que se van a realizar dentro del video para demostrar el funcionamiento correcto y pues vamos a darle a ello para no tomar mucho tiempo. Primeramente también se quiere recalcar la estructura general del código y luego se va a explicar cada función más en detalle. Primero que tomar las librerías utilizadas para la elaboración del algoritmo, NumPy como lo vimos que es un clase para los arreglos y matrices, copy para copiar exactamente objetos complejos como diccionarios y listas y subcroces para limpiar la pantalla. Después de eso, pues, tenemos una breve documentación de las listas que explica cómo fueron elaboradas, ya que pues primeramente se planteó utilizar clases para tratar los objetos, tanto los horarios de los profesores, sus matrices, como las materias. Pero finalmente por temas de diseño, yo llegué un poquito tarde a ya la elaboración del código y estaba planteado pues la estructura de este. Se terminó utilizando listas de diccionarios que funcionan bastante similar que las clases. Ya después de esto, aquí bajamos con las variables globales utilizadas en el cómputo, se va a explicar un poquito más después. Y las funciones de código. Estas son dos secciones que son las funciones generadoras del horario, que tienen justamente todas las funciones que realmente hacen que funcione el horario, y las funciones de interfaz gráfica, que sirven para demostrar todas las pruebas que se deben demostrar. Finalmente, después de todas las funciones, existe una función que es el main menu, que justamente en esta se encuentran varias funciones de más que son para cada case, ya que se utiliza un switch case, que solamente se termina una vez se elija la opción de programa para tener la interfaz gráfica. Ok, ya teniendo brevemente explicada la estructura del código, al final de esto pues se ejecuta el main menu, que es la función principal, y dicho esto, comencemos. Entonces, así para una breve descripción, main menu tiene varias opciones que son para generar calendario, verlo, configurar el sandwich, entre otras. La que más nos importa es para generar calendario, que esta pues simplemente llama al case 1, que el case 1 va después de esto seguir este flujo de funciones. Y también se puede ver aquí en el código, que prácticamente es que primero inicia el calendario, después lo verifica y luego ya llama a la función de horario. Para reiniciar el calendario prácticamente lo que hace es simplemente reiniciar las variables globales después de haberlas copiado. ¿Dónde? Aquí en la lista de variables globales, pues primeramente tenemos la variable sandwich como las iteraciones del código, como en debugger. Esta debugger se utiliza más para sesiones de debug del código porque había varios errores en la parte de la implementación del backtracking. Entonces tenía que ver con visual, pero realmente ya está en desuso. También la lista de los calendarios de cómputo, que son dos, o sea, es una lista de dos diccionarios, el de horarios para representar cada zona en cómputo, con sus matrices de NumPy de 3x5, simulando pues los horarios. Después de tener los órdenes de cómputo, tienen los calendarios, que también otra vez son una lista de diccionarios que tienen pues, su semestre, su calendario, lleno de pues en este caso son empties. Y finalmente aquí están las zonas donde se insertan las listas de prueba, ya que como todo esto está en un repositorio de GitHub, tenemos otro archivo pues aparte donde están todas las listas de prueba, donde aquí tenemos varias pruebas que van a utilizar al final, prueba original, prueba 1, o sea, prácticamente son puras listas que solamente se copian y se pegan dentro de esta sección, para facilitar un poquito que cualquier usuario pueda hacer sus pruebas. Después aquí tenemos la lista de profesores, que son prácticamente a través de una lista de diccionarios, con cada profesor con su nombre y cada horario con su propia matriz. Lo mismo para cada profesor, Eileen, Franklin, Nelson, etc. Y finalmente la lista de materias, que es nuevamente una lista de diccionarios, que en cada diccionario con su materia, bloques, salón de cómputo booleano, el semestre, el profesor y el nombre del salón. Esto simplemente se utiliza para imprimir, realmente no se utiliza así para diferenciar cada materia siendo un distinto objeto dentro de la lista de materias. Lo mismo para profesores, cada profesor es un distinto objeto, así de manera muy genérica, similando bastante las clases. Finalmente aquí se utilizan las variables para copiar, para reiniciar el calendario, entonces para eso se mi función de copy. Y después de eso ya se para las variables globales. Entonces retomemos el punto donde estamos. Estábamos en reiniciar el calendario. Iniciar el calendario lo que hace es tomar las variables globales ya copiadas desde el inicio y simplemente restaurarlas. Para en caso de que se vuelva a generar dos veces un horario con parámetros distintos, como que el sándwich está activado o desactivado, simplemente no hay ningún error y se regenera de manera automática. Entonces, una vez después de que vamos a reiniciar el calendario, lo que entra es un if rapidito de que toma la variable global del sándwich. Tomando esta variable global, pues simplemente sirve para imprimir un mensaje que dice que se inicia con huecos en el horario y huecos en el horario. Para después de eso verificar que se vaya a generar correctamente. En la función de verificar, pues, son todas las partes que verifican el número de bloques por semestre, se comprueba el número de bloques que no supera los 15 módulos, se comprueba pues el profesor puede dar sus horas, suponiendo que el profesor tenga en su matriz NumPy menos espacios disponibles, menos trues que falses, entonces no puede dar las materias y se vota automáticamente ahí, entonces no falso. Lo mismo para comprobar que el número de bloques no supera los 15 módulos, una vez después de haber contado el número de bloques por semestre, suponiendo que las 6 materias requieran de 3 módulos, se requerirían 18 módulos, que el semestre solo, que cada horario del semestre tiene 15 módulos en su matriz, porque son 3 por 5 celdas, por lo cual, suponiendo que se ingresen los datos dentro de las variables globales de una lista con materias con muchísimos módulos, pues automáticamente retorna falso. Son pues prácticamente puras verificaciones iniciales. Igualmente se cuentan pues todos los bloques que tienen las materias que necesitan cómputo. Similarmente, suponiendo que por ejemplo solo haya 2 salones de cómputo y todas las materias de los 4 semestres requieran 3 bloques de cómputo, suponiendo que es una cantidad menor a esta, que si hay un caso específico que ocurre, se retorna falso, ya que pues hay demasiadas materias que requieren salón de cómputo y no se puede dar abasto, entonces automáticamente evita la búsqueda. Igualmente chequea pues las materias por semestre para los false, chequea cuántas materias hay en cada semestre y los puntos finales. Esto para que para revisar mediante estos 4 fors de manera que no esté hardcodeado los rangos de los profesores en los semestres. Así revisa pues cada materia no tenga el mismo profesor repetido por medio de los fors, recorriendo prácticamente comparando cada materia con los profesores. Suponiendo que ambas materias comparan el mismo profesor, retorna falso. Ya después de esto, pues simplemente existe, imprime en pantalla pues que pasa todas las verificaciones
iniciales para no empezar a buscar, suponiendo que no pase ninguno de estos puntos. Y después de eso, ya en el caso 1, llama a la función de horario, donde ya es donde realmente pasa todo esto. Ahora estas funciones se van a explicar de manera más genérica, ya que pues son de la interfaz gráfica. Yo no trabajé bastante en interfaz gráfica, principalmente trabajé en la parte de transmisión, el horario. Entonces, después se llama la parte de horario. Ahí está el punto. Ahora pues inicializa las primeras revisiones antes de llamar a la implementación de horario, que es la que hace el backtracking, que tiene 4 parámetros. Los calendarios, que es la lista de calendarios globales, las materias, que son las materias ajenas con sus datos, y la lista de cómputo, para saber cuáles son tus órdenes de cómputo, tales como los que se vayan a mandar. Y el sandwich es la variable que prohíbe o permite el caso donde ocurra materia o vacío de materia. En estos casos se mencionan las variables globales, sin embargo está diseñada para que se puedan pasar de manera local. Entonces al llamar la función, específicamente en el caso 1 se pasan estos parámetros para que se pueda funcionar incluso sin recaer en el uso de variables globales. Primeramente se inicializa la posición en 0, ya que pues la búsqueda siempre tiene que iniciarse en la primera celda de los 4 calendarios a realizar. Y después de esto ya se va a llamar a la implementación del horario, para generar por medio de backtracking el horario. Suponiendo que retornó falso el horario de implementación, significa que no fue posible generar el horario. Si no, entonces pues exitosamente imprime el mensaje en materia. Y finalmente, imprime el número de iteraciones que le tomó. Esto fue más para la parte de debuguear, para saber cuántos ejecutos realiza, cuántas llamadas principalmente hace la implementación del backtracking del horario y tener como que un registro de cuán eficiente se siente y dónde puede ser que haya un bug. Entonces vayamos a adentrarnos en la parte de la implementación. Aparte la función más grande de todo el código, a mi parecer, ya que pues realiza todas las partes verificaciones durante la ejecución para proporcionar un backtracking correcto. Asimila mucho al código de Magic Square, ya que pues realmente lo que va haciendo es probar todas las materias, una por una, hasta que no tenga más opciones, también probar el espacio vacío, e ir llenando, armando un calendario muy similar como el Magic Square va armando el cuadrado mágico, ingresando números del 0 al 9. No, del 1 al 9. Aquí pues va ingresando materias de la lista de materias, suponiendo que son 10 materias, ingresa pues la 1, la 2, etcétera, hasta terminar y ve que no puede ingresar más y hacer el backtracking. Entonces vamos a explicarlo así muy genéricamente. Entonces, la implementación de horario por medio de backtracking va armando un calendario según las restricciones dadas que va encontrando alrededor de su ejecución. Tiene 5 parámetros, los cuales son la posición, los calendarios, las materias, los salones de cómputo y la variable sandwich. Entonces, primeramente, la posición va de 0 a 60 debido a que son 15 celdas dentro de cada horario, porque son 3 bloques por 5 días, o sea, 15 días por 4 semestres, siendo un total de 60 celdas. Las siguientes son la lista de calendarios, que es la lista de calendarios actuales dentro de cada iteración, dentro de cada llamada recursiva, para ver cómo lo está armando. Luego de esto son la lista de materias, con cada materia, los respectivos datos del profesor, bloques necesarios, etcétera, etcétera. Finalmente, la lista de los salones de cómputo, que son prácticamente nada más para las matrices de los cómputos. Y finalmente, la parte del sandwich, que es la variable que te dice que permita denegar. Una vez que tenemos todo esto, pues ya se prosigue a la parte de horario implementation. Esta pequeña función chiquita simplemente sirve para ir imprimiendo entre cada iteración, una vez ya esté ejecutando el algoritmo. Cuando llegue a las 10.000 iteraciones, imprimir una barra de progreso. Una barra de progreso que simplemente vaya mostrando más o menos de manera visual qué tanto ha avanzado en la búsqueda. Realmente es nada más para que el usuario pueda ver que no se quedó congelado, que no un bug, que no quedó así como que trabado el algoritmo y para dar un poquito más de esa seguridad. Después de tener esta función, simplemente se ponen las variables de cada llamada, que son las iteraciones globales que se van sumando una dentro de cada llamada. Entonces, si se vuelve a llamar esta función, se le suma una iteración. Se imprime la barra de progreso, después se calcula la longitud de la lista de cuántas materias hay. Se calcula el semestre donde estás por medio de la división entera de la posición actual entre 15. Supone que estás en la posición 5, entonces la división entre 15 te va a dar 0. Eso significa que estás en el semestre 1. De misma manera, si estás en la posición 16, se va a dividir y te va a dar 1. Significa que estás en el semestre 1. Realmente, pues los semestres fueron tomados de 0 a 3, pero realmente en la impresión solo se le suma 1 para asimilar que son semestres 2, semestre 4, semestre 6, semestre 8. Realmente eso ya cae al gusto de quien esté elaborando el algoritmo, pero aquí para mantener un poco simple se va del 0 a 3 para cuestiones de sintaxis del algoritmo. Después se calcula la posición local de cuál calendario estás actualmente por medio de la posición total, el 0 a 60, sacarle su número de 15 para obtener un resultado dentro del campo de 0 a 14. Finalmente, con la posición local, va encontrando la posición actual de la celda exacta donde está, siendo esta pues, por medio de calcular el módulo 5 del localhost y también la columna por la división entre 5. Una vez tenemos esto, ya podemos realizar los chequeos iniciales, ya que calculamos dónde estamos exactamente en cada parte de nuestra matriz, ya que por ejemplo están trabajando con ellos. Después de eso, pues lo único que hace es checar si ya llegó la otra posición. Esto como lo hace realizando, pues si la posición es igual a 60, va verificando que todas las materias no tengan bloques pendientes y va sumando pues en un contador según el número de materias cuáles están completamente asignadas. Y si todas las materias están completas, el horario es válido y detiene la búsqueda. Sin embargo, si no fueron completas, se retorna falso y retrocede al llamado anterior, suponiendo que se pusieron demasiados vacíos, demasiados empties en el horario y no se logró. Entonces, ya llegas hasta el final, pusiste demasiados vacíos que de plano no lo lograste, realiza el patrón. Después de este primer chequeo, se realiza el segundo chequeo, que checa los espacios libres suficientes. Entonces, este cuenta el número de espacios válidos para poner en una materia y cuántas materias aún no se han puesto, inicializando estas variables, los espacios válidos y los módulos. Entonces, primero son dos fors, que va contando los módulos faltantes del semestre dentro de todas las materias. Por ese for m y range en materias. Después de esto va verificando que la materia pertenezca al semestre con el primer if, y después de esto va sumando los bloques faltantes si estos no son iguales a 0. Después de eso, el siguiente for es para contar las celdas disponibles en el semestre y recorrer todo el calendario y sumar prácticamente la cantidad de espacios válidos por medio de este segundo for. Finalmente, si la cantidad de los módulos es mayor que los espacios válidos, pues es falso, porque pues hay demasiados módulos que no tienen espacios válidos
y simplemente nos pone asignado. También suponiendo que se asignaron demasiados vacíos, suponiendo que ya se pasó la primera verificación y está como que en medio de la ruta para verificar un poquito antes. Finalmente, dentro de esta función está la parte de la función principal, que es prácticamente un for que se va ejecutando para cada materia dentro de la lista de materias, de manera muy similar que el matrix square. Entonces, pues lo que hace es agarrar para cada número en el rango de las materias. Primeramente, pues inician las variables globales. Primeramente, esta variable sirve para realizar el chequeo de la materia no se repita en el mismo día. La siguiente variable es para realizar el chequeo si la materia requiere salir de cómputo. Entonces se inicializan aquí, aunque realmente a mi gusto se puede iniciar en donde están las revisiones, pero realmente es indiferente ya que pues, el algoritmo simplemente lo sale como lista de revisión abajo. Entonces, primeramente las revisiones. Primero, revisa la disponibilidad de la materia, viendo que si la materia es de tu semestre o ya no requiere clases para ser usada, simplemente la salta dentro de esta parte, ya que pues va recorriendo literalmente todas las materias dentro de la lista total de materias, y sin importar si es el segundo, cuarto, sexto, quinto semestre, las va recorriendo todas. Pues simplemente para saber cuáles son del semestre, va verificando que son iguales del semestre y si no simplemente las salta. Igualmente checa que los bloques no sean iguales a cero. Suponiendo que ya sean iguales a cero, pues no lo va a saltar. Para eso lo continúa. Lo siguiente que va a checar es la disponibilidad del profesor. Entra directamente a el objeto del profesor marcado dentro de la lista de materias y va a buscar directamente en la matriz del profesor si es falso. Porque si fuese true significa que tiene disponibilidad, mientras si es falso significa que ya está ocupado o que otra materia puso esa exacta celda como falso, por ende, continúa. Esto para verificar que exactamente en el módulo específico que se está verificando, el profesor no tenga disponibilidad o no esté dando una clase en otro blog. Finalmente se revisa que la repetición de la materia pues, no se repita. Entonces, checa que está guardada esta materia pues, en la columna rápidamente para evitar que pues, no se repitan materias en el mismo día. Y si ya se usa la materia en el día, pues simplemente sacan la siguiente iteración por la finalidad de no repetir materias que ya fueron asignadas dentro del mismo día. Después la cuarta verificación es revisar los salones de cómputo. Si la materia que estamos probando usa el salón de cómputo, checa si está disponible pues, en este horario, por medio de este if seguido del for. Si la materia tiene marcado true exactamente en la parte de su salón de cómputo, entonces procede con el siguiente, que es prácticamente el ciclo for en el rango 2. Checa después de eso que el salón de cómputo esté asignado en libre, porque algo curioso, los salones de cómputo originalmente eran una matriz de NumPy de puros true or false. Sin embargo, a la hora de impresión entre que estuviese libre u ocupado, era más caótico ver con la matriz original si estaba ocupado, si estaba libre, si simplemente había otra materia. Entonces por eso se terminó cambiando por textos del libre o ocupado, para facilitar un poquito esto a la hora de debuguear, porque había unos cuantos errores a la hora de imprimirlo en la interfaz gráfica. Después de esto, checa pues prácticamente si ninguno está disponible, continúa sin interacción. Después de esto, pues ya prosigo en rellenado de la matriz, lo que realmente va llenando cada celda con el nombre de la materia. Entonces, primeramente rellenamos el horario con la materia disponible que seleccionamos. Finalmente marcamos la hora del profesor como ocupada dentro de la matriz del profesor. Después de eso, restamos un módulo de los disponibles a la clase, también otra vez en la lista pues a la materia, el nombre de la materia, en la parte de bloques, y finalmente, pues aquí esta parte de imprimir tempo de calendario, que es una función para imprimir en consola al momento de debuguear cómo iba en cada iteración ese calendario. Después de esto, si la materia requiere salón de cómputo, lo marca como ocupado. Y después de esto es la verificación sándwich. Originalmente esta verificación de sándwich estaba después de poner un vacío, pero realmente al momento de debuguearse el equipo se puede percatar que la verificación de sándwich se debe realizar más bien cuando se colocó una materia, porque solo se puede realizar sándwich si son materia, vacío, materia, entonces solamente se coloca esta última materia, y cuando llegas a al último renglón, ya que no puede haber un sándwich si no es colocado a la materia final, por lo cual originalmente había varios bugs y terminaba descartando ramas muy agresivamente, por lo cual se terminó moviendo aquí para verificar todas las ramas del paquete de manera correcta. Primeramente aquí están las variables del sándwich, la primera cuenta la cantidad de celdas sin vacío, y la siguiente las celdas de empties. Y lo siguiente es un chequeo que se va realizando en la iteración. Justamente lo que acabo de mencionar. Si la materia pues prácticamente ya se ingresó y está al final, siempre que puede haber un sándwich, pero no lo sabes. Entonces después de eso, la siguiente parte fue elaborada por compañeros, que es un sistema de pesos, que va checando que prácticamente solo te retorne exactamente este caso, si hay materia, vacío, materia, verificando que hay sándwich, ya que pues como utilizamos empties es un poquito más complejo y difícil verificar cuando hay materia, vacío, materia. Entonces, exactamente este caso te lo da específicamente por el sistema de pesos cuando hay materia, vacío, materia. Entonces, una vez que ya se verificó que sí hay sándwich, lo que hace pues prácticamente es hacer el backtracking. Realmente no hace ningún backtrack, sino lo único que hace es regresar los valores ya asignados dentro del relleno de la matriz. O sea, justamente aquí se le suma un bloque al profesor, otra vez se devuelve a empty la celda exacta donde estamos. E igualmente pues se marca el horario del profesor como verdadero. Y lo mismo con el salón de cómputo, se retorna libre. Se imprimía debug para ver los cambios y hace un break. Automáticamente cuando se encuentra una materia como que provoca sándwich, no importa, no puedes seguir checando más materias porque todas estas van a seguir dando el mismo caso de sándwich, por lo cual el for completo se descarta y se rompe para pasar a probar vacío, para poder probar materia vacío, vacío. Originalmente no era un break, sino que también era una poda más agresiva porque tomaba falso y era otro bug que existía anteriormente. Para eso sirve ese break, para dejar de probar materias y después de dejar de probar materias ya probar vacío. Y una vez que intentamos probar vacío, se imprime otro cambio de bug, se llama la siguiente iteración. Ya finalmente, si se siguen llamando una y otra vez
y deja de poder llamarse, o sea, ya llega a un punto donde, ok, y ya una de las verificaciones que hice desde el inicio me retornó falso, va a regresar a este punto y va a retornar falso. Entonces, prácticamente significa que ya no puedes seguir haciendo más backtracking. Ah, no, me perdí una parte. Perdón. Después del chequeo del sándwich rompí el ciclo for para pasar a la siguiente llamada y después de eso ya hacer el backtracking. Dentro del backtracking lo que hacía prácticamente era lo mismo. Sumar los bloques a la materia, sumar pues dejar el espacio vacío en los profesores, imprimir el calendario de debug y regresar al salón de cómputo. ¿Por qué? Porque primero lo que hace es probar si puede poner materias, donde la probabilidad de estas, y una vez que después probó las materias, ya probar vacíos, solamente si ya probó todas las materias en esa celda. Este break solo rompía el for de las materias, por ende pasando a los vacíos. Entonces el backtracking ocurre incluso dentro del for, e igualmente ocurre en la siguiente parte, que es en el campo de vacíos. Entonces, este backtracking es lo que ocurre. Si las verificaciones del for te retornaron falso, significa que ya llegas a un punto donde no tienes más opciones a realizar. Similar como en el main, similar como en el Magic Square. Entonces ya hace el backtracking, regresa como estaba antes, y imprime y simplemente sigue haciendo teoría. En este caso, ya una vez se agotó el for, significa que prácticamente todas las materias ya intentaron ser puestas o que encontró un sándwich y rompió el for. Por eso ya prueba vacío. Es la parte que se me voy a explicar. Entonces, una vez ya prueba vacío, pues imprime el calendario de debug y sigue la siguiente iteración, suponiendo nuevamente que en la siguiente iteración, otra vez cualquiera de las verificaciones iniciales dentro o fuera del for retorne falso, ya hace un backtracking versión mucho más resumida, ya que en este caso todo vacío. Simplemente como no asignó ninguna materia, ni ningún profesor, ni ningún horario, no hizo ninguna modificación más que escribir prácticamente vacío. Entonces retorna al estado original de en la celda específica, imprime el calendario de return y retorna falso. Entonces, de esta manera, la implementación del horario va intentando cada posible solución. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? De manera muy sencilla. Acá tenemos las funciones de la interfaz gráfica, que se van a explicar de manera muy breve, ya que pues, la verdad son solo los prints en la mayoría, o switch cases o demás para poder elaborar en consola todos los casos. Primeramente está la función de imprimir el horario, que es simplemente asignar el ancho, total de la tabla, todas las secciones completas. Realmente no se va a profundizar mucho en esto porque son más de formato para imprimir el print. Después de actualizar profesores, que es lo que se había hablado anteriormente, para actualizar el horario de profesores, para imprimir el horario original y el horario actual. Imprimir pues el calendario del profesor, otra vez para imprimir en consola el calendario original y el del profesor, teniendo en cuenta esta función. Que nuevamente lo mismo, o sea, simplemente son puras partes que realmente no se aparecen en consola, no hacen nada del backtracking, el backtracking está cubierto. La parte funcional está cubierta dentro de estas dos funciones. Después de eso, pues la siguiente es para calcular el índice del profesor. La siguiente imprime las materias, bloques de profesores con las pruebas. La siguiente pone la lista de profesores. Varias de estas funciones, pero realmente también llega un poquito tarde para poder verificar su funcionamiento. Pero varios de los comentarios escritos en ellas son para poder entenderlas de manera más extensa. Igualmente, esos son los puntos que pues, yo trabajé más documentando un poco de cada una de las funciones para entenderlas, comprenderlas, encontrar los bugs, porque había bastantes bugs en las partes del backtracking. Y también tenemos una guía para que cualquiera que no vea el código pueda entenderlo de manera muy sencilla. Pues esta función sí es de elaboración propia. Lista pues las materias de cómputo para imprimir pues, la lista de materias de cómputo que lo requieren. Imprime el examen de cómputo. Que esa parte solamente fue encapsulada porque antes estaba pues en la misma función que imprimía el calendario, entonces se dividió en dos funciones, imprimir cómputo e imprimir horario, o sea se terminó dividiendo, aunque realmente la funcionamiento es prácticamente el mismo, realizar los calendarios como había visto antes, la verificación que también hemos visto y el menú principal. El menú principal pues en cada caso, el caso 1, el caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que se pueden explicar, pero yo supongo que será un poquito mejor de manera gráfica, se pueden entender un poco mejor. Primeramente tenemos while que imprime pues el texto y después de eso match case según cada caso. Y solamente si ingresa al caso 8, que es para salir, se pone la variable igual como falso y se termina. Entonces vamos a ver un poquito de las pruebas en general. Entonces, primeramente, todo este código va a ser ejecutado en base a las variables globales que ingresemos al inicio, justamente por esto. Entonces, si se llegasen a cambiar esta lista de profesores o esta lista de materias con cualquiera de las de la lista de pruebas como las que se estuvieron realizando, van a tener resultados distintos. En estas pruebas tardan en generar aproximadamente de 2 a 5 minutos porque son profesores con horarios relativamente estrictos y materias que requieren 12 bloques, bastantes bloques comparado a otras de las pruebas, para también apreciar la barra de progreso y otros puntos que en casos más sencillos realmente lo generan instantáneamente. Y no se pueden apreciar todos los puntos ni las verificaciones hechas del proceso. Entonces, vamos primeramente a volver todo esto a la terminal para poder denunciar. Entonces, ya estamos dentro del generador de horarios. Vamos a primero ver antes todo, ya que también se estuvieron desarrollando varias partes de visuales. Primeramente, si vemos el horario, no hay ningún horario generado, entonces generado en junio. Si configuramos los huecos, esto no puede ser, o sea, puede ser o no ser hecho, ya que hay un parámetro global que automáticamente te lo deja en true. Entonces, suponiendo que el usuario no configure los huecos, se va a poner automáticamente en que acepte los huecos, siempre cuando se genere el horario. Entonces, por ejemplo, en este caso no se va a poner nada. Después de esto, pues se ven las materias de profesores, que son antes de esto, puedes ver los bloques faltantes que requiere cada materia. Obviamente hay un texto pequeño que marca pues todos los puntos a verificar por medio de esta prueba, que también fueron escritos. Después de eso, la parte de las materias de cómputo, que también explica todos los puntos a demostrar dentro del cómputo. Hay un texto también de realización propia para que cualquiera que quiera realizar estas pruebas se recuerde de esto. Saliendo con la lista de los elementos de cómputo y el imprimir los elementos. Finalmente puedes ver los horarios de cada profesor, igual que todas las pruebas a realizar. Y originalmente el horario de cada profesor original como completado es el mismo, ya que no se ha generado nada. En este caso no se pone una condición incorrecta, entonces aquí te sale un mensaje de error y seguimos salir el cómputo.
Ya después de eso, si queremos borrar los datos generados, aquí no se va a borrar nada, ya que no se ha generado nada. Y 8 es para salir. Entonces vamos a ejecutarlo una vez más, ahora sí generando un horario. Vamos a configurar el horario y volver a poner, no tiene que hacer esto. Y vamos a generar. Entonces, ahora está generando un horario sin huecos, o sea, con huecos, pero tiene huecos. Justamente como está este mensaje indicando al usuario cómo está generando. Aquí está la barra de progreso realizada dentro de la implementación que puede darle una idea al usuario de, ok, si se está generando el horario, no se ha compilado el algoritmo, tengo que más paz mental. Y aquí salen las iteraciones. En esta prueba, con el resto de pruebas que también están documentadas, hizo 881.000 intentos, de la manera que, por ejemplo, en el resto de la prueba de los sándwich. Vamos a poner esto. No, esta es la prueba. Sándwich. Hizo el mismo número de intentos y nos debe dar el mismo resultado del mismo horario, ya que no es ningún tipo de random. Simplemente, si se ingresa al mismo horario y se vuelve a generar 1000 veces, siempre te va a dar el mismo horario. Entonces, regresando, ya podemos ver el horario general con los semestres, con sus materias. Por ejemplo, en este, cuando se aceptaron los huecos, en el semestre 4 el lunes tiene un hueco en el centro, que esto es importante para usar después. Vamos a ver las materias, y como vimos al inicio, originalmente decía bloques restantes. Ahora ya después de generar el horario, se ve como cada materia sus bloques restantes fueron cubiertos. Igualmente, en la materia de salones de cómputo, aquí sale cuántos bloques requiere cada materia. Pueden ver los salones de cómputo asignados con el nombre de la materia para que pueda verificarse de manera más sencilla. Se puede ver el horario del profesor, en este caso va a tomar profesor Peniche, por ejemplo, y ya sale distinto el horario completado a Peniche. Ya salen no solamente los espacios disponibles, sino más bien salen clase y los ocupados no se toman, tomando en cuenta la disponibilidad del profesor y respetándola, sin tener ningún caso donde simplemente no resta. Y después de salir, por ejemplo, lo mismo podemos separar con el profesor. Supongo que queremos ver al profesor Bolio. Lo mismo si queremos ver el link. Se pueden ver todos los casos y salimos. Y después de eso, por ejemplo, supongamos yo quiero borrar los datos porque no me gustan los horarios generados. Vuelves a horario general y se acaban de borrar todos. Vas a profesores. Le pongo pincho otra vez, se borraron los horarios. Entonces, ahora, si vamos a configurar los huecos del horario y desactivamos el hueco del horario, tenemos que volver a generar el horario para reflejar los cambios, ya que si volvemos a ver el horario, no hemos generado nada y no podemos ver nada. Tenemos que generar el horario. Dentro de aquí se está inicializando el horario sin huecos en el horario. En este caso requiere más iteraciones, ya que está intentando un caso más específico sin huecos. Entonces, por ejemplo, justamente en esta prueba, es la prueba número 1 sin sándwich, que en este caso nos va a tomar 7 millones de intentos, 7 millones de iteraciones. Por ejemplo, las pruebas más sencillas, que son con horarios que requieren menos módulos, requieren nada más 12.000 iteraciones. Incluso hay una donde el poner sándwich reduce ampliamente el número de iteraciones, que ya realmente depende del caso. En la mayoría de casos tiende a aumentar el número de iteraciones cuando se prohíbe el sándwich, ya que son menos los casos que tienen. Pero en pocos casos se vuelve más rápido. Porque, por ejemplo, en la prueba 2, justamente coincidió que el primer semestre tenía un hueco en este espacio, por lo cual, cuando se hizo el sándwich, simplemente se vuelve este espacio como vacío y encontró solución mucho más rápida, por lo cual disminuyó. Pero en la mayoría de pruebas no tiene que ocurrir. Pero regresando aquí rápidamente al código, podemos ver que ya está en los 3 millones de iteraciones. Dato curioso, al estar realizando una de las pruebas, originalmente este caso, cuando no estaba bien estructurada la verificación del sándwich, porque no había un break, tardaba hasta media hora en generarse el calendario sin sándwich. Aproximadamente, originalmente tardaba, en este caso son 7 millones de iteraciones, llegó a tardar 123 millones de iteraciones. Entonces se dejó corriendo el algoritmo como por media hora. De pura suerte lo encontró, porque realmente con esa poda tan agresiva era posible que no lo encontrase. Y justamente al poner ese break exacto dentro del for, en la versión del sándwich, se volvió mucho más eficiente. Por ejemplo, ahorita en este caso ya se va a encontrar la solución en un lapso de 5 minutos, 3 minutos, cuando originalmente tardaba media hora. Pero sí fue un punto crítico y la verdad ayudó bastante dentro del algoritmo. Justamente ya estamos acercándonos a los 7 millones de iteraciones, como se puede reflejar justamente en el barra de progreso. Y una vez ya lo encuentres, simplemente lo imprimir, ok, ya se encontró. Por eso se escogieron estos casos más específicos, ya que con casos más sencillos simplemente lo genera tan rápido que no se puede apreciar como que esta carga o este progreso de cómo va buscando el algoritmo. Justamente aquí ya te dice, ok, hay una iteración realizadas fueron tantas. Entonces vamos a regresar a ver el horario que no haya sándwich. Regresamos y el sándwich que originalmente había ya no hay. Y podemos verificar cómo también no generó ningún sándwich nuevo. Sí hay varios espacios vacíos, que son como que la solución más sencilla. Cambian pues justamente los horarios, los bloques siguen estando igual. Las materias de cómputo cambian porque pues es un nuevo horario. Los horarios de profesores de misma manera cambian. Y por ejemplo, suponiendo que yo quisiera, ok, quiero generar un horario que permita los huecos otra vez, pero no quiero borrar los datos, también funciona. Ya que generar horario borra los datos automáticamente. Esta vez pues va a volver a regresar al mismo caso. Entonces nada más esperamos un poquito a que vuelva a generar para poder que se pueda cambiar esa variable de si sándwich o no sándwich. Y una vez de eso ya simplemente mostramos el horario y ya finalizamos el video. Se generó exactamente con el mismo número de iteraciones, el mismo horario. Yo solo que no tiene ningún random. Salimos de la ejecución, se hace el programa. Y eso sería todo para demostrar el funcionamiento y también un poco de la lógica detrás de las dos funciones principales, siendo estas horario y horario imp. El resto de funciones son solamente interfaz gráfica, pero en caso de duda se puede realizar también otro video. Gracias por ver.